Hola, mi nombre es Elvira Martínez Salomón, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Indígena de México. En el marco del 27º Congreso Internacional de Aprendizaje, me permito presentar el tema del racismo en la educación intercultural de pobladores originarios Yoreme Mayo y Apache. Este estudio se realiza en el contexto de la Universidad Autónoma Indígena de México, la primera universidad indígena en Latinoamérica, Western New Mexico University, ubicada en los Estados Unidos y que recibe estudiantes de grupos étnicos apaches. Algunos de los principales historiadores, filósofos que estudiaron el fenómeno del racismo, tenemos a Frantz Fanon, Paul-Michel Foucault, Engels Vogel, de quienes después de leerlos, analizar los conceptos que ellos tienen, recogemos el concepto de racismo que nos queda muy marcado en contra de los grupos étnicos desde la época de la colonia y que aún hasta la fecha se encuentra presente. Estudiantes de grupos étnicos se sienten discriminados. Las mujeres nos han contado sus historias de discriminación racial y la necesidad de la negación de su lengua. Un tema de amplia relevancia es la inclusión, de la cual las instituciones de educación superior deberán de trabajar el tema al interior en la construcción de su currículum universitario. Este racismo se encuentra presente en la educación y en todos los niveles, y en algunos casos queda velado o bien se ve muy explícito. Es el caso de las universidades que hoy nos ocupan, en donde el racismo se ve directamente claro. Uno de los actos de racismo cultural más fuerte es precisamente la invisibilización de la cultura y es una forma de matar a la cultura de los grupos étnicos. La pertenencia a los grupos étnicos, simple hecho de pertenecer a uno de ellos, representa en algunas ocasiones la discriminación, ya que ellos han vivido estigmatizados a partir de su pertenencia y no al color de piel. Han sido dominados, han sido inferiorizados por la sociedad convencional que los arropa y posteriormente viene el fenómeno de la aculturización. La negación del idioma español es otro de los temas que deben de ellos de realizar para no ser discriminados. Pierre Bourdieu se refiere al racismo de la inteligencia, que se muestra a partir del hecho de aplicar puntualmente el currículum educativo. Las guerras por los territorios nos representan otro acto de discriminación y de racismo al momento que los grupos étnicos desde la época de la colonia han sido despojados de sus territorios. Este es uno de los casos de la investigación que nos muestra cómo hace 48 años las tierras fueron entregadas a los originarios Yoreme Mayo para que ellos hicieran uso y aprovechamiento y explotación de las mismas. Sin embargo, se nos muestra en el estudio cómo la mujer Yoreme Mayo ha sido discriminada, ya que no es acreedora a recibir la herencia de su padre por el simple hecho de ser mujer. Un estudiante apache nos muestra que ha sentido la discriminación racial por el simple hecho de pertenecer a grupo étnico. La metodología aplicada es de carácter cualitativo, histórico, descriptivo y se utilizan instrumentos de investigaciones a profundidad con una teoría fundamentada. Algunos de los resultados que obtenemos en el estudio es que existen pocas bajas oportunidades para la educación superior de los grupos étnicos, sobre todo aquellos que viven en las reservaciones indígenas y los grupos Yoreme Mayo, que para cursar también sus estudios deben de salir de su territorio y les es bastante difícil.
la negación de la lengua, la pérdida de su lengua originaria, las ceremonias sagradas que son invisibilizadas. Todo ello nos lleva a una conclusión, que en el contexto actual los estudiantes de los grupos étnicos Yoreme, Mayo y Apache continúan presentando importantes rasgos de la presencia de racismo, por lo que las instituciones de educación superior deberán de trabajar al interior de las mismas para presentar mayores mecanismos de resistencia. Y todos estos temas deberán de ser incluidos en la agenda de las políticas públicas para mejorar estas en beneficio de toda la gente y de todos los pueblos. Muchísimas gracias. Dejo aquí mi correo para cualquier información.